Bueno, seguimos acá con más programa. La tengo ya a ella en vivo en el Me Encanta, cuando está en los estudios, a Vero Alfieri, Verónica Alfieri. Ella es abogada, Hola. es mediadora. No, sí. No, mediadora no. ¿Por qué le digo mediadora? Siempre abogada digo colaborativa. consteladora, pero... ¿Será que me estás marcando un camino? ¿Será que tengo me ganas estás de como ser llevando por ¿Pero ahí? te gustaría o es idea mía? Me gustaría, pero me parece que es por pero este varias agotamiento. Veces dije mediadora. ¿Por qué? Sí, la vez anterior también. También dije mediadora. Un poco que ponerle el cuerpo al conflicto es mediar igual. Claro. Es intenso y por ahí mediar. No tengo nadie que sea abogada mediadora y te tiro mediadora. Bueno. O te veo que medias, no sé. Bueno, sí. Bueno. Eso es lo que hago. Soy peacemaker. Claro. Ahí va. Trato de trabajar para la paz. Aparte, familiar. De hecho, hasta lo escribo. Mediadora familiar, hasta lo escribo. Wow. Es como... Bueno, entonces vamos a si tener vos que crees ir en las cosas... para la formación. Vos déjalo ahí, no sé. Bueno, ya muchos la conocen, así que nada, hemos hablado mucho de divorcios colaborativos, así que estás en esa línea. Has escrito muy lindas notas últimamente, esperamos nuevas. Vamos por eso también. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre acompañamiento a víctimas de violencia familiar, que yo te decía... Vamos con los niños, vamos con la familia, vamos con las mujeres, vamos con todo. Vamos con todos. Vamos con el grupo familiar, digamos, un poco así. Y para entrar, yo me escribí un par de preguntas y demás. Quería, igual lo que quieras hablar y va fluyendo, la tengo obviamente a Fer que sigue en la mesa y que... Fer es colega también. Es colega aunque no ejerza, pero un poquito más que yo, al menos sabe del tema. Tal vez. ¿Cómo definimos jurídicamente a la violencia familiar? Se me ocurrió como para empezar, ¿no? Violencia familiar es aquel tipo de violencia que se da entre integrantes de una familia. Hay una ley en Argentina, una ley nacional, y también hay una ley local en cada provincia, digamos, que delimita cuál es el ámbito de aplicación y cuáles son las medidas que está obligada a tomar el organismo que intervenga frente a una denuncia. Este tipo de violencia intrafamiliar hace alusión a lo que es violencia y todos sus tipos de violencia, o sea, la violencia simbólica, la violencia física, la violencia psicológica, también está incluida en este último tiempo la violencia digital. Wow. ¿Sí? O sea que hay como 5 tipos de violencia que están contemplados por la ley, pero en el caso particular de la violencia familiar es la que tiene lugar dentro del ámbito de la familia. Bien. Y acá sí hay algo que vos me lo habías preguntado antes de la entrevista y que lo habíamos estado charlando. ¿Quiénes son las víctimas de la violencia familiar? Porque acá podemos hablar de quiénes son los vulnerables en una familia. Cuando hay una relación de poder desigual entre un hombre y una mujer y la mujer es víctima de violencia, podríamos hablar de violencia de género. Exacto. Ahora, cuando la violencia también es desigual porque hay un adulto y un niño, estamos hablando que ese niño tiene un estado de hipervulnerabilidad y que la ley prevé particularmente diversos mecanismos para proteger a ese niño de los adultos que están ejerciendo violencia sobre él. Es un tema que no es hermoso ni color rosa, pero es un tema que cada vez tiene más auge, no solo por los casos que son terribles, de casos donde realmente hay violencia, sino por el uso que se da a esta herramienta para avanzar con las falsas denuncias, y ese es un temón que lo hemos hablado también, y que en estos días o en estas semanas han salido a la luz muchísimos casos de falsas denuncias y los efectos que esto trae en los adultos, es en el que estuvo denunciado. Yo creo que también en la denunciante o el denunciante que sostiene la falsa denuncia, porque la verdad que sostener una mentira durante tantos años e involucrar a tus hijos es terrible. Obvio que eso tiene también efectos, más allá de lo jurídico, porque acá siempre hablamos que esto excede el ámbito de lo judicial y del derecho, digamos. Esto hace a un acompañamiento y una mirada integral desde lo terapéutico, desde distintos operadores del derecho. También podríamos hablar desde lo sistémico, porque hay mucho para ver de lo que no se ve en esa foto de la violencia. Y así como el mal uso hace a la falsa denuncia, esa herramienta de protección también hace a la protección cuando
el caso es, pero hay que saber usarlo, saber utilizarlo, saber articular las distintas leyes que hay y saber por dónde empezar, porque a veces tenemos que, en una familia hay víctimas, tanto adultos como niños, y en ese caso tenemos que poner como una línea de vulnerabilidad. De prioridades, digamos. ¿Y cuál es la prioridad? Claro. El niño es hipervulnerable, las marcas que pueden quedar en él son terribles. Tiene menos recursos para, no sé si para defenderse es la palabra o para no sé cómo explicarlo así. Sí, para protegerlo. Claro, eso. En realidad para protegerlo. Hasta para explicar lo que le pasa. Totalmente, pero en esto hay una mirada, la hago propia, pero hay muchos abogados y doctrinarios también que compartimos, que hay un olvido, o es la gran deuda que la justicia tiene, el mirar de una manera integral a los niños, porque en el contexto se protege siempre a quien denuncia y muchas veces los niños quedan olvidados, nadie los escucha, nadie los mira, nadie toma siquiera un test, nadie los invita a ver cómo están, o no hay una a ser protagonistas. Mirada, a ser protagonistas. Cuando lo son. No, a ser protagonistas del cuidado, porque en realidad ese sería como el objeto a proteger, a rodear, a cuidar, y lo que pasa en este tiempo es que no son mirados. Entonces me parece que hay como un gran interrogante y algo para seguir trabajando y mostrando. Es todo el trabajo que hay que hacer cuando se presenta algún tipo de denuncia para que la justicia mire a ese niño, se ocupe de ese niño y ese niño sea también prioridad en ese proceso de violencia. ¿Cómo se hace? Con informes terapéuticos, con sugerencias desde los abogados especializados en violencia, porque los efectos de este tipo de familia disfuncional, violenta en los niños son terribles, realmente como arrasadores. Muchas veces estamos frente a adultos que aún tienen marcas o que no las han podido trabajar de adultos, o que cuando entran en una nueva relación reversionan esa historia y quedan atrapados. O recuerdan. Ahí salen muchas veces. Esos son muchos casos de abuso. Sí, que también aparecen de años y y sale en ese momento. Totalmente. Sí. Muchísimas. Sí, así que es un tema que da. Ahora, me quedé pensando, ¿no? No sé decirte estadísticamente o porcentajes, pero en relación a denuncias tanto de género, de mujeres que denuncian violencia de género y de violencia infantil, por decirlo de una manera, ¿no? Que hay mucho más de género. A ver, porque no es se visibilizan. ¿Cuántas más denuncias hay? Pues si tenemos cuántas más hay. A ver, se visibiliza más la violencia de género. Claro. Y estadísticamente también, porque eso el niño no puede denunciar el niño. No, entonces, porque el niño mismo no denuncia. Claro, es el adulto. El niño necesita del adulto, y muchas veces claro. ese adulto, a cargo de quien está, es quien ejerce violencia. Entonces, ¿cómo va a denunciar quién es su Entonces, la violencia de niños es el que está más tapada. La violencia sobre los niños está más tapada. No solo la violencia, el maltrato, maltrato psicológico, imaginémonos. Salvo que haya de género, que muchas veces hay, en muchos casos de género, ejemplo, sí, ¿no? De género puede ser de cualquier lado, hombre, mujer, hombre, pero no, salvo acá, que sea... En esto no hay género, o sea, sí existe una ley de protección particularmente para la violencia de género, que es la violencia ejercida sobre la mujer. Sí, existe una ley. No existe una ley de protección al hombre, podríamos decir, ¿sí? Pero la violencia en sí no tiene género. Bien. Cada vez hay más casos o se visibiliza más ¿Y hombres también el caso denuncian? donde el hombre es la víctima. Esos casos son mucho más complejos de acompañar porque el sistema no está preparado para ver al hombre como víctima. De hecho, no hay ley, me decís. Claro, hay una cuestión también como cultural, arraigada. Entonces, no hay una ley, hay que recurrir a los principios generales o a la legislación general y siempre hay como esta historia de que a la mujer se le cree mucho más cuando hace cualquier tipo de denuncia, porque a mí particularmente me ha pasado que en el ámbito del derecho de familia, sí, va a sonar como raro, porque también estamos hablando de cuidar todos los extremos, pero de no polarizarnos, porque en el medio de no polarizarnos es donde está la riqueza de poder ver todas las víctimas,
sea, sabemos que hay mujeres, hay casos terribles, femicidios y Sí. cada vez, lamentablemente, son más y se visibilizan más. Pero también cuando uno está en el campo y ve constantemente tipos de casos que hacen más como a la realidad familiar y a la violencia familiar, hay víctimas, hombres, hay víctimas, niños, hay víctimas adolescentes, hay víctimas de la tercera edad. Ay, terrible. También. Por eso, o sea, es un tema que es un tanto oscuro, por llamarlo de algún momento, ponerle algún nombre, del que nos cuesta hablar, pero es parte de una realidad, lamentablemente. Así que hay que trabajar mucho sobre la prevención. En realidad, cuando nos presentamos o tratamos de plantear que un niño está siendo víctima de violencia por alguno de sus padres, por ejemplo, en un divorcio conflictivo, que esto es común, el niño queda atrapado en ese complejo, sí, en esa guerra, en esa batalla campal. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos mirándolo a él primero y con una mirada preventiva de daños, con un enfoque terapéutico, cuáles son las marcas que pueden quedar, cuál es el tipo de apego que ese niño ha tenido. O sea, tratamos de trabajar desde otras áreas también, porque desde las jurídicas nos quedamos cortos y los daños muchas veces quedan. O sea, hemos tenido casos donde para que llegue a escucharse al niño pasan tal vez 5 o 6 años y es terrible. Pero Ya bueno, deja de ser niño, ya termina ya siendo deja un de poco ser más grande niño. y ya lo que queda... sí. Y en una situación así, ¿cómo lo protegemos al niño? En una- Que su papá o su mamá, por ejemplo, es la única persona que vive con ese niño, Y ¿no? en ¿Y esos cómo, casos- cómo lo protegemos? En esos casos hay que tratar de intervenir con alguna medida cautelar, Claro. pedir colaboración familiar, Ajá, ver cómo está su familia ampliada, cómo está formada, hacer informes, claro. siempre con una mirada preventiva, porque Sí. en realidad si este niño está atrapado en esa situación, Sí. hay que demostrar los efectos que esto está teniendo en él y esto de acuerdo a su edad, a su momento madurativo. Pero Sí. para los que no Las saben, secuelas. medida cautelar, ¿qué sería? Algunos por ahí no medida sepan. cautelar por las dudas. es iniciar una pequeña demanda que lo que pide es como la intervención rápida en tribunales o de la justicia Sí. para proteger a alguien Ok. o para cuidar algo. Puede ser una medida de protección de una persona, una medida de protección de un niño, una medida de protección de un patrimonio. O sea, hay diversas Bien. medidas cautelares, pero gracias por No, sacarme porque- de lo técnico que No, para mí pero es como lo uso yo todo sé el lo que es, tiempo. pero hay gente Sí, que está escuchando y claro. dice qué será y ¿Qué después será? van a Google y no es la idea. No, Entonces claro, prefiero no, que, no. que Es nada, eso, es bien, listo. una medida de Sí. protección. Perfecto, bien. Otra cosa que te quería preguntar es, alguien que está atravesando esto y dice, bueno, quiero iniciar o quiero pedir ayuda, ¿por Bueno, dónde arranca? Acá, O sea, estoy a perdidísima ver, la y experiencia, que son un montón de años, primero le aviso me ha que lleva mostrado- tiempo, pues ya me lo has dicho vos. me ha mostrado, Que se arme sí, de pero más que nada, más que tiempo de elaborar la denuncia y presentarla, que podría ser como el caso concreto, es el tiempo de ver cuando llega la víctima en qué estado está, en qué estado emocional, cuáles son las urgencias, cuáles son los focos. Trabajarlo de manera integral con su terapeuta, con su psicólogo, ver si está preparado para Si es que avanzar tiene, a no esa tiene. denuncia. Muchas veces a mí lo que me pasa es que llegan, y la mayoría son mujeres, sin entender que están siendo víctimas de Claro, violencia. O sea, lo naturalizando cuentan la situación. totalmente, de una manera tan natural, Ah, que sí. Claro. como, esto es violencia. Yo digo, Me ha pasado, ¿cuánto sí, hace que escuchar. estás Sí, en este sí, sí, círculo? claro. Bueno, ahí hay como muchísimos casos de eso, así que primero es ponerle palabras. Ujú. Y ese trabajo por ahí no es el trabajo que voy a hacer yo en el estudio, yo puedo acompañarla, pero mi función es jurídica, así que es trabajar con equipos terapéuticos, con el terapeuta de la víctima, si no lo tiene, apuntar a que es a que tenga necesario. uno y pueda entender eso. Sí, porque más allá del cómo está ella, tenemos que mirar también al victimario, digamos, a quien ejerce violencia y lo que le provoca el ser denunciado en un sistema y el aparecer como visible. Es denunciado, es violento. Entonces esa persona, ¿qué es lo que puede pasar después? Puede ejercer una guerra, digamos, Ella tiene que hacerla, judicial por contra ejemplo, la una otra mujer persona. tiene que hacer la denuncia
estando ya fuera de esa casa, no, bueno, depende de la Bueno, situación. hay medidas, porque, claro, digamos, una de las medidas porque que hago se la puede denuncia y pedir después si me están- mata, no, ¿entendés? están Qué en sé la yo, es un misma tema. casa, una de las medidas que se puede pedir a la justicia es la exclusión del hogar, que es que el violento sea automáticamente retirado de Claro. esa casa. Esa casa. En ese momento viene el patrullero, le notifica la resolución y lo excluye. Pero siempre este tipo de medidas es temporal. Es un momento como de protección a la víctima que se extiende de acuerdo al riesgo en el que esté inmersa, 30, 60, 90, 120 días o, a mí me ha pasado, no sé, la máxima extensión de unos 120 días. Es poco. 6 meses. Pero siempre se puede Pedir de vuelta. extender, pedir prórroga de acuerdo a la situación en que la víctima está. Ahora, todas estas medidas de protección, y esto es importante remarcarlo, que tienen que ver con el estado en que la víctima se encuentra, qué es lo que le provoca el actuar del otro, o sea, qué le provoca en La su cuerpo, presencia, el estar y su qué ansiedad. riesgos hay La también. mayoría claro. de las víctimas tienen un trastorno generalizado de ansiedad. Uy. Ese es el Ujú. Sí, digamos, sí. el diagnóstico por ahí Ujú. terapéutico. Entonces es obvio que vamos a tener que trabajar de manera conjunta porque Cuidando va a la llegar salud como mental de esta persona. muy agotada a un sistema que la va a revictimizar porque va a volver sobre los mismos hechos. Contar un montón de veces lo mismo. Ujú. Totalmente. Entonces hay Es que revivir otra vez, otra vez y otra vez. Y estoy en un proceso donde quiero salir al que el sistema judicial me hace volver. Así que se sí. produce una especie de Moebius ahí todo el tiempo que también el profesional debe cuidar a su cliente. Claro, y que tiene que estar preparado o preparado para eso. Totalmente. Tiene que ser especialista, sí. Sí. Porque eso también me ha pasado en este último tiempo, de ver casos donde colegas han dicho, sí, te acompaño, que hagamos la denuncia, y no tienen idea del ámbito de la violencia. Ah. Y es un ámbito súper específico, súper delicado, donde No cualquiera lo puede cualquier error deja marcas. Esto Seguro, es real. seguro. Marcas en la subjetividad de la Sí, 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 víctima sí, sí. y de sus hijos. Sí, te iba a preguntar, ¿hay que tener pruebas para denunciar? Eso me lo habían preguntado. La Sin denuncia- pruebas no puedo denunciar. No, la denuncia... Tengo que ir es- marcada con algo, La no denuncia, sé. por ejemplo, si es en Capital, se hace en la Oficina de Violencia Doméstica, que es una oficina que depende de la Corte Suprema. Ujú, Si es en provincia, en las comisarías de la mujer, que ujú. son los organismos que están preparados. Y ante la mera manifestación, por eso también es que esta mera manifestación sin pruebas también da lugar un poco a la facilidad para la falsa denuncia. Pero no nos vamos Claro, a ir es la por ahí. palabra, me estás hablando. Esa es la palabra, el sentir, lo que evalúa Nada un más. equipo preparado Sí, sí, para sí. recibir esa Está bien, pero por eso esa me denuncia hablabas del otro. Sí, que ya hace sé. un examen de riesgo bajo, medio, alto. O sea, yo tengo en este momento víctimas que estoy acompañando, que están en otros países porque están refugiadas Mm. y pedimos una medida en Argentina porque el victimario está en Argentina. Pero es un ámbito muy complejo. Sí, por eso digo que es necesario como dejarse acompañar por el profesional que está capacitado, preparado y especializado para hacerlo. Y otra cosa que, esto sí me habían preguntado, ¿es común que las víctimas retiren la denuncia? Sí, es común, es ¿Por muy qué? común que no la ratifiquen, que se arrepientan, que te llamen que se reconciliaron, que él prometió cambiar. Y acá puede venir una denuncia, 2, 3, hasta infinitas. Tienen mucha vergüenza, a veces la víctima tiene mucha vergüenza de contarte que quiere retirar Sí. la denuncia. Ahora, una vez que ingresa en un sistema y todo esto está funcionando, digamos, el sistema empieza a funcionar, es muy difícil que si la denuncia llegó, por ejemplo, al ámbito penal, se pueda retirar así porque Claro. sí. Porque esa víctima tal vez está manipulada para retirar esa denuncia. O sea, yo he escuchado de clientas que vienen y dicen, no, pero me regaló una cartera para que yo retire la denuncia, o me lleva de viaje. Esto es... Me existe. prometió Me que prometió que va a y está cambiar, diferente. está en terapia. Eso es fija. Sí, Comenzó eso, terapia y comenzó lo veo terapia, diferente. se volvió espiritual, empezó a meditar, va al templo. O sea, escuchamos Sí. cosas de los más diversas y como un poco Bueno, para sacarnos hay del una ámbito manipulación jurídico, del ¿no? otro lado. Como parte de Sí, la sí, realidad es un que círculo muchas veces supera la ficción, existe de lo que todo. se les ocurra. Sí, sí, sí.
Y ahora presenta la denuncia. ¿Y qué es lo que pasa? Presenta la denuncia. Presenta ¿y qué la hace? denuncia. Sí. La Oficina de Violencia Doméstica, vamos a hablar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica está abierta todos los días, 7x24. Sí. Ahí hay una recepción, Ujú. de ahí la derivan a trabajar con un equipo que está formado por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social. Sí. Ese equipo entrevista a la víctima, que pueden ser horas, y sobre esa denuncia, digamos, que la víctima da y cómo ellos la escucharon y los indicadores de violencia que presente y los indicadores de riesgo, emiten un informe que tiene determinados niveles de riesgo Sí. y eso en el mismo momento se eleva a un tribunal Bien. por sorteo. Bien. Ese tribunal tiene la obligación de, cuando recibe la denuncia de violencia, resolverla de manera súper urgente. Ujú. Resuelve. La víctima se va, se notifica y en el mismo momento se dispara un telegrama o una notificación por mail a la comisaría del domicilio para que notifiquen al victimario Ajá. o a quien ejerce la violencia. Y a partir de ahí ya está vigente la medida de protección, que puede Bien. ser una medida de prohibición de acercamiento, una medida de exclusión del hogar, una medida de prohibición de comunicarse por cualquier medio que sea, o todas juntas. ¿Sí? Y Ujú. también acá hay una diferencia, hay muchas veces que la medida las víctimas la piden para sí mismas, porque dicen, pero con mi hijo no pasa, con mi hijo no es violento, es un superpapá o es una supermamá. Sí, Y entonces ahí los niños quedan fuera de esas medidas de restricción y después hay un montón de casos donde quedan dentro del ámbito también de la protección y el juez toma medidas de protección para ese niño también. Ujú. Bien. Bien. Sí. Sí. Es un Actúa tema rápido, sí, sí, entonces. sí. Sí, actúa rápido. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Ciudad de Aires. Buenos Aires. En En el ámbito provincia- de provincia a veces es un toque más complejo, hay algunas jurisdicciones donde funciona muy bien y hay otras que Más tienen lento. otros tiempos, Ujú. pero sí es un sistema que en los últimos años está más aceitado. Bien. Bueno, necesario que así Era sea. necesario y O era sea, Sí, claro que sí. Estamos obvio, hablando- indispensable, diría Es yo. básico. Sí. O sea, Totalmente. Sí. Y yo como Sí, tercero, no. perdón Sí, que sí, sí, pregunte, sí, sí. estoy muy preguntona. El tema lleva igual, ¿eh? Sí, yo como amiga, por ejemplo, de esta persona que yo veo que el marido ejerce violencia, o sea, a lo mejor Puedo ir y hacer puedo la hac- denuncia. Sí, Sí. puedo hacerla. Pero bueno, ahí está como el ¿Y qué tema de pasa? quién se quiere involucrar. Claro, Claro, ¿qué porque la pasa? denuncia no se puede hacer de manera anónima Ujú. y tiene que tener, digamos, todo el cumplimiento. Claro, de porque qué es lo después que la venís van a citar a denunciar. ella. Sí. Van a citarla a ella para escucharla Sí. y muchas veces ella no, No la va a quiere querer. ratificar o no va Exacto. o dice que me o no va a hiciste, querer o tiene o miedo. o no le habla más a esa amiga Claro. Claro. o trata de convencerla de que él está cambiando Mm. también. Bueno, yo lo Bien. hice un poco para resguardarme yo, pero lo hice con una paciente. Nunca fue. Claro, bueno, lo Claro. que pasa que para resguardarte vos, y ahí entra como otro ámbito, es el ámbito del profesional que sabe que su paciente Estaba o en cliente riesgo. estaba en riesgo Porque aparte- y en ese caso la ley obliga al profesional Claro, a hacer es la obligatorio. denuncia. me ha mandado Claro. fotos, 10 fotos de estos moretones. No, terrible. O sea, Sí, y vos como abogada también estás obligada. Yo como abogada también. Lo que sí yo como abogada, cuando siento o cuando, digamos, alguien viene a decirme que quiere denunciar y veo su estado de hipervulnerabilidad y que no lo va a poder sostener o que van a pasar 2 días y me va a decir que no lo va a ratificar, Claro. necesito trabajar sobre esa víctima y su protección para que avance en el momento que esté preparada. Claro, seguro. No puedo seguro. como acelerar ese proceso porque es un proceso propio, yo puedo Obvio. acompañar. Obvio. Sí estoy obligada para un caso de violencia física, un caso de violencia psicológica grave también, porque obviamente al conocer que está siendo víctima de violencia, tengo mi obligación profesional. Pero bueno, todos los profesionales que trabajamos con personas, con pacientes y con clientes en estos casos, estamos obligados. Y Claro. después, a partir de la ley Lucio, que fue como un gran Ujú. cambio, Ujú. también los organismos educativos, o sea, se extendió Bien. el ámbito de las personas que tienen que denunciar cuando Bien. toman conocimiento de que hay víctimas de violencia. Perfecto, perfecto.
Es un Sí, tema importante, complicado. es importante, Sí, sí, da para complicadísimo. hablar horas. A mí nada, como que Sí, es un 3 temón. programas porque no te alcanzan Sí, todas las es un preguntas que te temón, haría. realmente. Pero nada, súper clara, me encantó. Gracias. No, súper Un clara, de placer. verdad. Bueno, y lo de las aportar falsas un granito denuncias, de arena sí, para recontra. Lo de las quien falsas lo denuncias necesite. también, sí, sí. Me encanta. ¿Dónde te sigue la gente? Que tenés una cuenta muy activa, me gusta. Ahora estoy Está como muy más activa. muy activa. Muy En linda mi las cuenta de fotos, aparte Instagram. que Ay, me gracias, encanta. muchas Me gracias, un gusta. desafío. Doctora.Verónica Alfieri. Ahí está. Es ahí el te Instagram siguen. y bueno, después LinkedIn y las demás redes, pero a partir de ahí me van a Ahí encontrar. está, ahí te pueden seguir, buscar, llamar y consultar, que nada, súper profesional y todo un equipo trabajando, Totalmente. así que si no, derivarás Estamos de ser necesario. para ayudar. Ahí está, buenísimo. Pero infinitas gracias porque de verdad Gracias que a vos, Vale. ayudas un montón con esto, que Gracias, mucha gente chicas. está escuchando Por del favor. otro lado. Gracias. Así que gracias. Nau, pequeño cortecito y ya seguimos con más programa. Acompañan esta emisión de Redes de Bienestar Fernanda Ponzo, puericultora. Encontrala en Instagram como Lactar y Ser Feliz. Marisa Pérez Labat, psicóloga, biodecodificadora, neurodecodificación laboral. Encontrala en Instagram como Marisa Pérez Labat.